Sura Investments, el asset manager latinoamericano experto en asesoría y soluciones de inversión con alcance global para personas, empresas e instituciones. Somos multiculturales, trascendemos fronteras, con presencia en 5 países de la región y vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo. Entregamos soluciones innovadoras y diseñamos estrategias de inversión acordes a las particularidades de cada región. Contamos con un equipo especializado y comprometido con construir relaciones de confianza a partir de una asesoría personalizada para que nuestros clientes alcancen sus metas financieras. Complementamos nuestro amplio portafolio de activos a través de alianzas con managers de clase mundial, desarrollando estrategias de asesoría a la medida de cada cliente. Gestionamos inversiones que impulsan el crecimiento y desarrollo sostenible de Latinoamérica e incorporamos criterios ASG en nuestros análisis de inversión, buscando impactar positivamente los mercados en los que estamos presentes. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta. Muy buenos días y buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy desde distintas localidades de Latinoamérica. Mi nombre es Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investments, y los saludo acá desde Chile. En nombre de Sura Investments les doy la bienvenida a nuestro primer webinar regional del año, espacio en el que abordaremos una serie de temas de cara al 2024 que tendrán un impacto relevante en el panorama económico y en las oportunidades de inversión. Dentro de ellas veremos temas relacionados al ciclo económico, a la dirección de las políticas monetarias a nivel mundial, a la evolución de la inflación, el comportamiento de los activos, entre otros. Quisiera presentarles a los panelistas que me estarán acompañando el día de hoy, que son parte de nuestra compañía. En primer lugar, le doy la bienvenida a Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión, que está basado en Colombia, y en segundo lugar a Joaquín Barrera, director de renta fija e inversiones, que nos acompaña desde México. Por mi parte, estaré moderando esta conversación y los invito desde ya a que nos puedan ir dejando sus preguntas en el chat para que las podamos ir contestando al final de este espacio. Para partir con la conversación, me gustaría dar un poco de contexto de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Quería recordar que por ahí, por enero, febrero del año pasado, estábamos hablando de que el 2023 iba a ser un año en que la economía global lo más probable era que iba a entrar en una recesión. 12 meses después, febrero del 2024, vemos que finalmente esa recesión no llegó, o al menos no ha llegado, y donde en general las distintas economías del mundo han tenido un desempeño económico bastante favorable. Destacan las economías desarrolladas, sobre todo gracias a Estados Unidos, que cierra un 2023 bastante fuerte, Europa con algo más de debilidad, pero Japón también mostrando una recuperación relevante, mientras que por el lado de emergentes, China se caracterizó por decepcionar al mercado con su reapertura, y Latinoamérica, que ha ido avanzando con el proceso de control de la inflación y perspectivas de política monetaria. Si miramos la gráfica relacionada a la inflación, podemos ver cómo en general el mundo ha ido avanzando de una inflación que venía muy alta a niveles de inflación algo más moderados. Hay que decir, eso sí, que la inflación aún está lejos de estar completamente controlada. En general estamos por sobre los niveles meta de los distintos bancos centrales del mundo, pero sí lo que podemos decir que todo este ciclo de alzas de tasa ya llegó a su fin. La Fed terminó de subir tasas y también el Banco Central Europeo terminó de subir tasas. Ahora, para iniciar esta conversación, quería preguntarte a ti, Mauricio, ¿por qué crees tú y por qué creemos nosotros en Sura Investment que finalmente no llegó la recesión? ¿Qué pasó entre medio que estamos empezando 2024 y Estados Unidos creció un 2,5% en 2023? ¿Esta recesión viene, no viene? ¿Cómo lo estamos viendo? Gracias, Ariel. Un gusto saludarte a ti, Joaco, y a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Muy felices de estar aquí con ustedes. Pues como bien lo anotas, para finales del 2022 la mayoría de analistas apuntaban casi con un 100% de las respuestas en encuestas hechas en esa segunda parte del 22, que en 2023 tendríamos una recesión.
Y como bien dices, durante el año no solo no ocurrió, sino que a medida que fue transcurriendo el 2023, cada vez los pronósticos se fueron volviendo más optimistas. Y para nosotros esto tiene que ver con tres factores principales. El primero, el consumidor en Estados Unidos. Y debemos recordar aquí que 70% de la economía en Estados Unidos se explica por el consumidor y por eso se dice que si entiendes al consumidor, entiendes la economía. Y lo que vemos aquí en este slide es que el exceso de ahorros que se acumuló durante la pandemia, un tema del que se habló mucho y donde se dijo que durante el 2023 se agotarían esos ahorros acumulados. Efectivamente, la tasa de cambio en los ahorros fue fuerte, se disminuyeron en un 30%, pero siguieron existiendo, siguieron estando ahí y más allá de eso, el consumidor siguió estando muy fuerte y apoyando la economía. Unos factores detrás de esta fortaleza del consumidor que vemos son la deuda de los hogares está en niveles históricamente bajos si se compara con los ingresos y con los gastos de estos hogares. Después de la crisis del 2008, los consumidores y los hogares en Estados Unidos iniciaron un proceso de desapalancamiento que no ha parado y que los mantiene en unos balances bastante saludables. En ese sentido, también la carga que ellos están asumiendo por el costo de su deuda es baja y no nos deberíamos olvidar que el patrimonio del hogar promedio en Estados Unidos ha crecido fuertemente desde la pandemia. Desde el 2019 a hoy, esa riqueza promedio del hogar estadounidense ha aumentado un 60%. Si se mide, tengamos en cuenta que buena parte de esto está representado en activos financieros y en las viviendas que se han valorizado fuertemente. Entonces tenemos un consumidor con un balance fuerte, con un aumento en su riqueza y con un mercado laboral que si lo vemos en la siguiente, ha apoyado, digamos, más allá de los ahorros, es muy importante entender que el empleo es lo que determina qué tanto puede consumir el ciudadano promedio. Y la verdad es que durante el 2023 tuvimos un mercado laboral en Estados Unidos muy fuerte. Aquí vemos unas gráficas que nos muestran la cantidad de vacantes abiertas, la de la izquierda, el JOLTS, nos muestra qué tantas vacantes están pendientes por ocupar en unos niveles históricamente altos que han venido moderándose, pero que cuando vemos cuál es ese ratio de cantidad de puestos disponibles o vacantes pendientes por ocupar a cantidad de trabajadores desempleados, sigue estando en un ratio de 1.7. Es decir, hay muchos más empleos disponibles que personas buscando trabajos. Las nóminas no agrícolas, que nos miden cuánto es la cantidad de empleos que se crean mes a mes, en enero nos acaba de sorprender al alza. Se crearon 300, casi 350.000 empleos, el doble prácticamente de lo que se esperaba y año y mes a mes durante el 2023 esta tendencia fue de bastante fortaleza que ha permitido que la tasa de desempleo se mantenga muy baja en 3.7%. Entonces, primero, un consumidor muy saludable. Segundo, una baja transmisión de tasas de interés a la economía real. La Fed mantuvo sus tasas muy elevadas. Por ejemplo, las tasas de las hipotecas se subieron a niveles que no veíamos hace mucho tiempo de 8%. Pero cuando vemos efectivamente qué costo están pagando los hogares en sus hipotecas, no ha subido del 5%. Y esto porque la mayoría de las hipotecas están en tasa fija, las personas dejaron de tomar nuevas hipotecas a estas tasas, el mercado de vivienda se congeló bastante, pero eso lo que ha significado es que esas mayores tasas de interés en la economía no se han traducido en una mayor carga financiera para los hogares y esto mismo aplica para las compañías. Las compañías en Estados Unidos, si bien los créditos que saldrían a tomar en este momento son mucho más costosos, en realidad habían alargado la deuda en plazo cuando las tasas estaban muy bajas y eso les ha permitido mantener unos costos de deuda bastante saludables en este momento. Es decir, hicieron la tarea de alargar en el momento propicio. Y el tercero y último, con eso cierro, el gasto público en Estados Unidos. Y es que mientras la Reserva Federal ha estado apretando la política monetaria, subiendo tasas, retirando liquidez, la realidad es que el gobierno ha estado gastando mucho y ese gasto, si bien puede ser problemático a largo plazo, el corto plazo ha sido un impulso muy fuerte para la economía. Y te doy un dato, en 2019 el déficit fiscal en Estados Unidos era 4.7% del PIB y en este momento es 6.3%. Se entendió que durante la pandemia hubo un gasto extraordinario que fue necesario hacer, pero esos niveles de gasto se han mantenido y eso ha sido otro factor que ha contribuido a sostener la economía en unos niveles robustos como los que vimos en el 23.
Gracias Mauricio. Ahora Mauricio comentó algo bien relevante, o sea, aparte de esta fortaleza que ha mostrado la economía, se debe principalmente al exceso de ahorro que tienen los hogares norteamericanos. Y a partir de eso quiero preguntarte, Joaquín, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que es sostenible una vez que estos excesos de ahorro, que me imagino que con el correr de los meses van a ir disminuyendo, ¿qué va a pasar ahí? ¿Tú crees que es sostenible, que es probable, es posible evitar finalmente esta recesión, o una vez que esos ahorros disponibles se acaben, nos vamos a encontrar con una situación algo más difícil? Sí, gracias. Hola Ariel, Mau y todos los clientes que nos acompañan. Es una muy buena pregunta, ¿no? Esa es básicamente la pregunta del millón. Finalmente nos vamos a topar con esa famosa recesión o no. Y creo que aquí es donde justamente la Fed, por una parte en la política monetaria, la política fiscal, ya más con el gobierno, el gasto del gobierno que mencionaba Mau muy puntualmente, es una ecuación compleja que hay que equilibrar bastante bien. Si nosotros vemos más bien los fundamentales, claro, ahorita hay un exceso de ahorro, la gente ahorró durante la pandemia porque no sabía qué iba a pasar, el gobierno inyectó muchos estímulos, lo cual pues abonó a ese ahorro, a esos recursos de la gente. Después acabó la pandemia, siguió consumiendo la gente y todavía tiene algo de stock. Lo que nosotros pensamos es que hacia adelante, como lo está haciendo la Fed y como lo está actuando el gobierno, pareciera ser la manera adecuada, no anticiparse, actuar con pasos firmes y de poco en poco ir enfriando la economía. Pero más que la economía, y Mauricio tocaba un punto bien importante que yo creo que es el clave, es el empleo. Hay que enfriar el empleo en Estados Unidos. Una vez que se enfríe el empleo, creemos que esa disminución gradual, ordenada de la economía tendería a darse para que estemos en números y en un escenario un poco más normalizado, más estable. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que sí es viable que se dé el famoso, como se le conoce en inglés, el soft landing o una disminución gradual, y no entremos en un choque de recesivo, un choque de paralización económica. Ahora también hay que mencionarlo, ¿no? Generalmente, y todos los economistas, cuando dicen que estamos en recesión, es porque ya estamos en la recesión, no porque se veía venir la recesión. Entonces, eso también va a ser muy interesante irlo graduando con algunos datos. Se menciona también, la economía sigue estando fuerte, tiene tracción todavía, pero comienzan a haber ya algunos indicadores que comienzan a mostrar ciertas debilidades o ciertos indicios de que, en efecto, ya la economía comienza de poco a poco a menguar, que es lo que necesitamos básicamente para, uno, afianzar la inflación por debajo, dos, enfriar el empleo, tres, enfriar el consumo y por lo tanto entrar a niveles más normalizados. Entonces yo comparto lo que mencionaba Mauricio, creemos en la tesis del soft landing, sin embargo también hay que estar muy pendientes porque la realidad de la historia nos lo comprueba. Cuando la gente dice, estamos en recesión es porque ya estamos, no porque la veíamos venir. Gracias Joaquín. Ahora los quiero llevar a los portafolios de nuestros clientes, que es lo que importa. O sea, cómo aterrizamos toda esta visión macroeconómica en los portafolios de nuestros clientes. Y quiero partir con la renta variable. La renta variable tuvo un desempeño espectacular el 2023. Tuvimos un S&P 500 que rentó un 25%, también índices latinoamericanos que anduvieron bastante bien en la región, sobre todo por este inicio anticipado en el proceso de recortes de tasas de interés. Pero quiero preguntarte, Mauricio, si estos buenos desempeños que vimos el 2023 son sostenibles hacia el 2024. El 2023, claro, tuvimos sorpresas muy positivas en lo macroeconómico, en lo corporativo. ¿Es sostenible esta sorpresa de cara al 2024? ¿Cómo estamos posicionando nuestros portafolios en renta variable? Sí, Ariel, la respuesta concreta que te diría es: nosotros sí creemos que es sostenible, estamos positivos en activos de riesgo en renta variable. Como Joaco lo mencionaba, nuestra visión central y escenario base es de aterrizaje suave. Creemos que la economía viene mostrando las señales adecuadas que nos indican que va a ser posible que en 2024 la dinámica económica se mantenga positiva, es decir, una economía creciendo a tasas más bajas de las que pudimos observar probablemente en el 2023, pero sin caer en recesión.
haciendo el paréntesis, y Joaco lo decía muy bien, hay que estar alerta porque cuando la recesión, la primera manera en que se siente una recesión es como una desaceleración. Incluso en el 2008, en la última gran recesión que vivió Estados Unidos, cuando estaba ocurriendo, la verdad es que ni siquiera los datos que se publicaron en un inicio mostraban eso. Mientras se estaban perdiendo 500.000 empleos en un mes, los datos que iban saliendo mostraban simplemente un enfriamiento. Entonces, los grandes problemas económicos primero se sienten como simples enfriamientos. Dicho eso, nuestro escenario central es que la economía va a poder mantener un ritmo de crecimiento saludable al tiempo que la inflación seguirá convergiendo, que probablemente con menos rapidez como lo pudo ser en el 2023, pero la tasa de política monetaria también va a ir para abajo. Y entonces esto nos deja con un escenario que nos gusta, en el que los inversionistas que durante los últimos 3, 4 años han estado prácticamente obsesionados con la política monetaria y ha sido el único driver de los mercados, hoy por hoy se pueden enfocar un poco más en los fundamentales, con menos ansiedad de cuál va a ser la dirección de la política. Ya los bancos centrales han dicho, sabemos que hay espacio y que queremos bajar, solo queremos esperar el momento indicado. Entonces eso nos ha devuelto a los fundamentales y a una actitud del mercado hacia ellos donde lo bueno finalmente es bueno. Es que durante los últimos 2 años, cualquier dato económico positivo que salía era recibido con pesimismo por el mercado porque significaba que la política monetaria había que apretarla más o que la Reserva Federal iba a tomarse más tiempo en recortar tasas. Pero fíjate que comenzando este año, lo que hemos visto es muy buenos datos económicos. El crecimiento de Estados Unidos del cuarto trimestre sorprendió, salió 3.3%, muy por encima del 2% que se esperaba, y prácticamente todos los datos que hemos visto en el último mes han sido positivos. Ventas minoristas, empleo, y eso que antes hubiese sido recibido con el mercado por escepticismo, con correcciones, lo que ha hecho es que este año el Standard Poor's va 3% positivo. Es decir, creemos que es un año donde los fundamentales económicos van a ser buenos y el mercado va a acompañar esos buenos resultados con positivismo en las valorizaciones. Y la segunda razón por la que estamos positivos en el mercado es por la cantidad de efectivo que aún está sentado ahí en la banca esperando entrar a la cancha a jugar. Y es que fíjate que en este momento se calcula que hay 6 trillones de dólares en fondos money market en Estados Unidos. Y para darle un poco de contexto, en el 2017 era la mitad. Y solo en el 2023 la cifra aumentó un 25%. Entonces, eso es razonable, es una decisión racional de un inversionista con tasas como las que tuvimos en el efectivo en el corto plazo en el último año, pero a medida que las tasas comiencen a bajar, creemos que una buena parte de ese efectivo se va a invertir en los mercados y va a ser un impulso significativo para que los mercados acompañen estos fundamentales con valorizaciones. Mencionaría solo una cosa y es ese view general positivo, hay que darle un matiz y es no necesariamente es en todos los mercados, en todas las geografías, hay unas diferencias grandes y creemos que este año de normalización también va a ser un año en el que vamos a ver más dispersión entre geografías, segmentos del mercado. Se ha hablado mucho de cómo el liderazgo de Estados Unidos, que está en máximos históricos, lo ha llevado solo 7 compañías, es verdad, hay bastante concentración y preocupaciones sobre las valoraciones en ciertos segmentos, pero creemos que debajo de la superficie hay oportunidades, por ejemplo, en los segmentos más pequeños, en las compañías de menor tamaño en Estados Unidos, que tienen un gap de valorización, una diferencia en valoraciones históricamente alto frente al Standard & Poor's, y lo mismo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos frente al resto del mundo. Europa tiene unos fundamentales que pueden no encantarnos, pero están muy descontados frente a Estados Unidos y está teniendo está retomando una dinámica relativamente positiva. Latinoamérica es otro ejemplo que nos gusta. Hay fundamentales positivos, una política monetaria que acompaña. Entonces te diría, positivos en mercados de renta variable en general, pero siendo selectivos a nivel de geografías, sectores y segmentos dentro de los mercados. Mauricio, quiero preguntarte por los riesgos a este escenario central, porque hay un view positivo. Si miramos el desempeño de noviembre, diciembre y enero, también fue positivo para las bolsas. El mercado está esperando de alguna forma que inicie este proceso de recortes de tasa, y cuando yo veo el mercado de renta fija, veo
que el mercado espera 5 o 6 recortes de tasas para el 2024, mientras que la Fed ha sido más cauta y nos dice no, vamos a bajarla solamente 3. Por otro lado, las últimas cifras de inflación veo que se ha estancado esta disminución. Si bien ha bajado la inflación, estamos todavía lejos de la meta. Entonces quería preguntarte por cuáles son los riesgos que ves tú. ¿Crees que va a ser un año con volatilidad, con menos volatilidad? ¿Crees que es importante esta divergencia entre las expectativas del mercado y la Fed? ¿Cómo lo estamos viendo acá en Sura Investments? Totalmente. Creemos que va a haber volatilidad, y la volatilidad asociada a la expectativa que tiene el mercado versus lo que la Fed y los demás bancos centrales efectivamente sean capaces de entregar, dado el contexto de inflación. Y cuando hablas de riesgos, yo lo que te diría es, si ponemos en dos extremos los principales riesgos que preocupan a los inversionistas y sobre los cuales la mayoría del mercado está dividido, que es por un lado el escenario de no landing, y es la economía finalmente no se modera, sino de hecho se reacelera, y con la reaceleración de la economía se reacelera la inflación, y esto hace que los bancos centrales tengan no solo que posponer, sino incluso, lo que sería más grave, tengan que volver a apretar la política monetaria subiendo tasas. Ese para nosotros hoy por hoy es el principal riesgo. Si lo comparamos con el que está en el otro extremo, y es que el mercado está equivocado, que nosotros estemos equivocados y realmente la economía entre en una recesión bastante más fuerte de la que se espera, nosotros a ese escenario le damos menor probabilidad, no lo descartamos. Como decía antes, tenemos que estar muy atentos porque solo es evidente cuando ya puede que sea muy tarde. Pero en ese caso, en caso de que se diera una recesión, incluso pensamos que no sería tan fuerte, en la medida que la Fed y los demás bancos centrales tienen bastantes municiones hoy en día para defender el mercado con recortes de tasas. Entonces, nuestro principal riesgo es el de reaceleración económica y de inflación, y ahí incluiría alguno del que se está hablando mucho, que es el riesgo geopolítico. Tenemos una cantidad de ruido en diferentes regiones del mundo, y sin entrar a hablar específicamente de cada uno en este momento, lo que te diría es que cualquiera de esos que se materialice, sea Medio Oriente, sea China, Taiwán, Rusia, Ucrania, el impacto, la manera en que lo conectamos con nuestro escenario macro y escenario de mercado es vía inflación. Cualquiera de estos riesgos que sufra un escalamiento, lo que va a generar es un rebote inflacionario o un retraso en la convergencia de la inflación a la baja, que es lo que estamos esperando. Gracias Mauricio. Ahora sí, me queda la duda, porque una de las grandes cosas que podemos leer en la prensa es que las acciones están caras. Vemos al S&P en máximo histórico, entrar ahora en 2024, después de un año en que rentó 25%, quizás no es para todos los estómagos. Quería preguntarte a ti, Joaquín, ¿cómo ves el tema valorizaciones? ¿Están realmente caras? ¿Es lo mismo un mercado en máximo histórico que un mercado caro? ¿Cómo lo estás viendo tú? Claro, es una muy buena pregunta, Ariel. Y la realidad es que yo tal vez lo llevaría a un par de años atrás, ¿no? La realidad es que el equity o la renta variable ha estado cara ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Y hace un año se nos hacía cara y hoy está aún más cara. Pero coincido con Mauricio, yo creo que las condiciones fundamentales están dadas para que, a pesar de las valuaciones estiradas, sobre todo en Estados Unidos, el mercado de renta variable siga teniendo un buen desempeño, sobre todo, creo, en la primera mitad del año. Yo creo que la primera mitad del año todavía se tiene bastante buena atracción de Estados Unidos, que ha sido el motor de la economía global. Creo que eso todavía va a estar permeando en esta primera parte del año, y tal vez hacia la segunda mitad, ya con las elecciones más en puerta, ya con un tema tal vez de mayor sensibilidad o conocimiento de cuándo la Fed ya bajó, comience a menguar un poco ese desempeño de la renta variable. Nada más les dejo algunos datos. En los últimos 2 meses del año pasado, noviembre y diciembre, la renta variable global creció 15% en promedio. Estamos hablando que si el S&P que rindió más del 25%, pues prácticamente los últimos 2 meses del año fueron los que le dieron una gran parte de ese rendimiento anual. Y voy a retomar otro punto importante que creo que se mencionó. Si bien estamos constructivos la parte de renta variable, creo que es muy importante hacer el doble clic para seleccionar aquellos sectores o regiones que, como se mencionaba, pudieran tener un mejor desempeño.
Aquí les dejo otro dato importante. En el S&P, esas famosas 7 acciones magníficas que son básicamente las de tecnología, ¿no? El año pasado rindieron solamente esas 7, 76%. El resto del mercado, en promedio, rindió solamente el 16%. Entonces, ese es un dato bastante importante porque ahí podemos ver hacia dónde se están alocando, dirigiendo esas expectativas de proyección de crecimientos. Definitivamente, seguramente el sector tecnológico, este sector de inteligencias artificiales va a seguir dando, pero tal vez otros sectores más conservadores de la economía comiencen a tener cierto alentamiento en sus crecimientos. Entonces, ahí comparto la visión de Mauricio, estamos constructivos en términos agregados renta variable, pero creo que es importante siempre tratar de poner los recursos en aquellos sectores o regiones que pues pudieran tener una mejor proyección hacia adelante. Gracias, Joaquín. Quiero ahí quedarme contigo para pasar al otro gran activo, que es la renta fija. A diferencia de la renta variable, la renta fija sí sufrió durante gran parte del 2023, salvo ese rebote bien impactante de los últimos 2 meses del año, principalmente porque los bancos centrales subían y subían y subían sus tasas de interés y la inflación no bajaba al ritmo que muchos estábamos esperando. Quería preguntarte, Joaquín, ¿cómo estás viendo el escenario para la renta fija este 2024? La Fed ya, al parecer, confirmó que ya no va a subir más las tasas, está reacia a empezar muy pronto el ciclo de recortes. ¿Cómo ves el año 2024 para la renta fija? Como contexto, si hubiéramos tenido este webinar hace un año, ¿no? En el 2023, prácticamente todos los analistas, nosotros incluidos, hubiéramos mencionado que la renta fija en el 2023 tenía mejores perspectivas que la renta variable. Y la realidad fue contraria. La renta variable rindió mucho mejor que la renta fija, porque se materializaron algunos de los escenarios que ya mencionabas tú bastante bien, Ariel y Mauricio. El tema de que la economía siguió dando, el tema de que la inflación siguió boyante, por lo tanto los bancos centrales tuvieron que ser más agresivos en el discurso. Pero hacia finales del año 2023, ya ese discurso, ese riesgo de seguir incrementando se ha disipado porque los bancos centrales y sobre todo la Fed, pues ya prácticamente explícitamente dijeron, ya estamos done, ya terminamos con el incremento de la política monetaria y más bien ahora es cuándo. Sabemos que va a bajar, pero el punto fino es cuándo. Eso le ha dado mucha certeza al mercado de renta fija, sobre todo internacional, en donde hemos visto ya incluso algunos bonos como los del Tesoro comenzar a disminuir de algunos máximos. Todavía le queda mucho espacio. Hemos visto incluso que algunos países que se adelantaron a esas políticas monetarias vieron sus curvas, sus tasas de interés rendir bastante atractivo, con rendimientos bastante positivos, justamente a consecuencia de esa disminución de la política monetaria. Si estamos esperando en este 2024 que se termine de capitalizar ese movimiento de baja de inflaciones, que estamos ciertos de que el siguiente movimiento de la Fed y de los bancos centrales va a ser hacia abajo y que nada más nuestra duda es cuándo, entonces la renta fija en este 2024 luce bastante atractiva. Y aquí yo haría una distinción. Si bien ahora, o al menos hasta el año pasado, la parte corta de la curva había sido un nodo bastante atractivo por ese carry, ¿no? Porque finalmente en Estados Unidos tenías tasas que te pagan el 5.25, en algunas otras regiones, pues las tasas de política monetaria, incluso Latinoamérica con bastantes atractivos, ¿no? Tasas muy atractivas. Ahora creo que es momento de ir pensando que si las tasas van a comenzar a disminuir, ir migrando de esos nodos cortos hacia nodos medios y largos por un efecto de duración. Si bien incluso hoy las tasas más largas, medias o largas pueden estar más bajas que esas tasas muy cortas, el efecto de duración va a terminar por multiplicar de manera positiva el rendimiento de este tipo de instrumentos de mayor plazo. Entonces, en resumen, yo creo que la renta fija en este 2024 sí debería de tener un desempeño positivo, muy positivo, y de alguna manera hacer ese catch-up que no pudo hacer en el 2023 por todos estos desafíos que se presentaron los primeros 10 meses del año pasado. Joaquín, tú hablabas en la parte de renta variable que igual existe el riesgo de que tengamos una recesión.
este riesgo hace que tengamos algún tipo de visión diferenciada entre las distintas clases de renta fija, o yo saco mi plata de cash y me voy a comprar los principales índices de renta fija y voy a quedar bien invertido. Sí. ¿Tenemos alguna visión particular ahí? Muy buena pregunta. Y aquí, tal vez de manera contraintuitiva, para el mercado de renta fija, la realidad es que es bueno que haya una recesión, ¿no? Si es que se llegara a capitalizar, o una disminución económica, porque eso obligaría a los bancos centrales a tener que recortar las tasas de interés de manera más agresiva. Y eso se traduciría en mejores rendimientos para la renta fija. Entonces, aquí es un tema contraintuitivo entre que la economía vaya bien y el activo de renta fija vaya bien. Si se desacelera la economía, positivo para el mercado de renta fija. Pero bien lo acabas de mencionar, dentro del universo y espectro de oportunidades que tenemos en renta fija están desde los bonos soberanos hasta los bonos corporativos. Si estamos viendo una desaceleración gradual ordenada de la economía, creo que lo que haría sentido también en términos de ese allocation es estar mirando, por ejemplo, corporativos grado de inversión. Estos corporativos grado de inversión tienen dos cualidades muy importantes. Uno, generalmente tienen plazos más largos, y ya mencionábamos que los plazos medios y largos comienzan a ser atractivos en este entorno. Y número dos, obviamente tienen fundamentales más sólidos, más fuertes, que ante una disminución gradual económica, pues ponen a esas empresas en mejor posición respecto a empresas más pequeñas o grado especulativo, como se le llama high yield. Entonces, ese tipo de allocation nos gustan obviamente pues los bonos soberanos a los que de manera natural y tal vez hasta obligada en algunas jurisdicciones tenemos que estar. El high yield no nos desagrada, de hecho nos gusta bastante porque también tiene un carry, unas tasas muy, muy atractivas. Y aquí volvería al tema, o lo ligaría con el tema de la renta variable. Hay que ser selectivos en qué empresas y qué sectores. No hay que generalizar que todo investment grade y nada de high yield. Al contrario, hay excelentes oportunidades en high yield, en donde, de hecho, nosotros tenemos bastantes buenas capacidades para hacer un buen seleccionamiento, y tenemos productos que justamente se han venido beneficiando de estas tasas altas, y hacia adelante seguramente lo continuarán haciendo. Muchas gracias, Joaquín. Mauricio, ustedes en el informe de perspectivas que se lanzó hace poco más de un mes, coincidían con este view que está entregando Joaquín de preferencia por instrumentos investment grade. ¿Esto se mantiene? ¿Han tenido algún cambio? ¿Cómo están viendo el mercado por tu lado de la renta fija internacional? Sí, es una buena pregunta, Ariel, y lo primero que diría es, este informe, como tú lo dices, que emitimos hace un mes, nuestro trabajo en Sura es estar constantemente monitoreando el mercado, todos los días, todas las semanas estamos analizando qué nueva información está saliendo y cómo esto alimenta nuestras visiones, y lo que te diría a partir de eso es, por los datos económicos que hemos venido viendo, que como ya lo mencionamos, vienen saliendo bastante más fuertes de lo que se anticipaba. Nosotros y el resto del mercado ha pospuesto, ha moderado sus expectativas de recortes tanto en tiempo. Hoy en día se está esperando, para darte un dato, cuando comenzó el año, más o menos un 80% del mercado estaba apreciando que en marzo ya la Fed iba a hacer su primer recorte de tasas. Hoy esa probabilidad está por debajo del 20%. Y de hecho esto se movió hacia mayo, hacia junio. O sea, la direccionalidad no ha cambiado, pero el tiempo y la magnitud sí que todos los días se están reseteando y se están analizando con base en nueva información. Nosotros en este mismo ejercicio seguimos pensando, igual que lo mencionaba Joaquín, que para el largo plazo es el momento de aprovechar tasas, de aprovechar duraciones. Incluso si en el corto plazo tenemos volatilidades, uno no debería olvidar que en este momento, aún con la caída de la última parte del año del 2023, las tasas absolutas, los yields que estamos pudiendo conseguir en renta fija están en la parte más alta del promedio del histórico de los últimos 10 o 20 años. Entonces, no perder de vista la gran oportunidad que hay allí en el mercado. Lo que hemos hecho quizás es moderar un poco nuestra postura en duración con respecto al momento del informe. Seguimos viendo lo positivo, pero nos estamos neutralizando un poco. Y en el caso de corporativos grado de inversión, efectivamente es un segmento de la renta fija que nos parece interesante. Seguimos viendo valor. Creemos que las tasas de default en este contexto macro positivo que ya describimos van a mantenerse bajas, van a poder mantenerse en niveles muy, muy controlables, pero
dado la perspectiva que tenemos de economía andando muy bien, hemos comenzado a estar cada vez más positivos en otros segmentos que participan mejor de las potenciales valorizaciones que esperamos, como por ejemplo los bonos de mercados emergentes. Vemos en bonos emergentes in- oportunidades interesantes. Históricamente, cuando la Fed ha recortado tasas en años en los que no ha habido recesiones fuertes, como pudo ser el 2006-2007 o el 2018-2019, a los bonos de mercados emergentes les ha ido bastante bien, con un punto favorable adicional, y es que en la mayoría del mundo emergente el proceso de desinflación y de recortes de tasas va bastante más avanzado. Ya muchos países han recortado tasas y eso creemos que va a ser un viento a favor para la valorización de este tipo de papeles. Entonces estamos manteniendo la buena percepción que tenemos en bonos corporativos de gran inversión, estamos ampliando esa visión positiva a otros segmentos que quizás tienen más riesgo, pero que nos permiten participar de mayor manera del entorno positivo que estamos esperando. Buenísimo, Mauricio. Ahora dimos una visión bastante general de la renta fija y renta variable, y como somos una compañía latinoamericana, quiero que nos centremos en esta parte del mundo. ¿Cómo estamos viendo la renta variable latinoamericana, la renta fija? Tú algo adelantaste ahí, Mauricio, respecto a la deuda emergente y la particularidad de que nuestros bancos centrales del mundo ya empezaron este ciclo de recortes de tasa. Entonces, quiero partir contigo, Mauricio, y después vamos con Joaquín para que nos den una visión algo más específica de los activos latinoamericanos. Perfecto. Si quieres, ya mencioné bonos emergentes, te me voy a referir a acciones de la región. Nosotros también lo toqué antes, estamos positivos en Latinoamérica en los mercados de renta variable. El año 2023 finalmente fue un año en el que Latinoamérica tuvo un retorno bastante bueno, más del 20%, se concentró en la última parte del año, pero vemos un proceso de recuperación que se mantiene en el 2024 y ahí estamos viendo tres factores fundamentales que nos gustan para la renta variable. Primero, las perspectivas de crecimiento económico se vienen mejorando. Varios de los países, hay excepciones y ahorita hablamos de casos puntuales, pero en términos generales la región tiene bastantes mejores fundamentales esperados económicos para el 2024, pero además esto acompañado de que los ciclos de recortes de tasas y de convergencia de inflación está mucho más avanzado. Vemos como Chile, Perú, Colombia, Chile y Perú van bastante avanzados, Brasil comenzó muy temprano también, Colombia ya arrancó, nos falta México, pero se espera que comience, la política monetaria de México tiende a estar mucho más alineada con la de Estados Unidos, pero en general, hablando regionalmente, tenemos unos vientos de cola del lado de política monetaria e inflación bastante buenos, y esto se acompaña con unas valoraciones. Hemos hablado bastante de esa inquietud que existe por las valoraciones en mercados como Estados Unidos. En Latinoamérica, aún después del buen 2023 que tuvimos, tenemos unos descuentos frente a mercados desarrollados muy interesantes en los que quisiéramos participar. Hablando específicamente, volviendo al punto de selectividad, también dentro de la región de Latinoamérica hay diferencias que hay que considerar. Nos gusta bastante Chile porque fue de los primeros países que tuvo un rebote de inflación o un salto inflacionario, una política monetaria que se apretó antes que el resto, pero que también se dio la vuelta antes y hoy en día estamos viendo cómo ya está convergiendo a las metas del Banco Central y por ende hay un espacio de estímulo bastante interesante. Chile nos gusta, México nos gusta por la tesis de nearshoring, y por un año un año electoral en el que típicamente el gasto fiscal aumenta y esto dinamiza la economía. En Perú vemos oportunidades interesantes, pero estamos más neutrales después del rally de final del año pasado. Y en Colombia aún vemos retos por el crecimiento esperado de la economía, que va a estar bastante por debajo, muy probablemente, del resto de países latinoamericanos. Entonces allí estamos prefiriendo quizás otros activos, estando positivos en general de nuevo en la región Latinoamérica. Y dejaría quizás a Joaco que nos dé su visión de la renta fija. Y antes que nos des tu visión, Joaquín, quiero que metas en la respuesta algo que me preocupa particularmente, y me imagino que a nuestros clientes también, es esta depreciación que hemos visto en las monedas latinoamericanas
en estos últimos meses, sobre todo después de las positivas cifras que ha mostrado Estados Unidos. Vemos que estos diferenciales de tasa que algunas veces nos beneficiaron se han ido comprimiendo cada vez más. Entonces, ¿cómo se conjuga esta visión positiva que nos dio Mauricio con el tema monedas, que no se puede dejar de lado? No, definitivo. Lo mencionabas bien y ahí anticipabas un poquito la respuesta. Ese movimiento que vimos bastante positivo de las monedas emergentes y por ende también de las monedas latinoamericanas, de un movimiento de apreciación pues bastante importante, se debió en gran medida a ese diferencial de tasas de interés de cada uno de los países contra Estados Unidos. En algún momento pues se llegó a tener diferenciales de más de 600 puntos básicos entre las tasas de interés de algunos países contra Estados Unidos. Eso lo que hizo de manera estructural y teórica es fortalecer nuestras monedas. ¿Por qué? Porque nuestra deuda, nuestros instrumentos se hacían más atractivos, de ganar un 11% en algunos países a un 5% en Estados Unidos, pues prefiero el 11 que el 5. Eso de alguna manera migró cierto flujo. Ahora que estamos viendo ya ese movimiento de reversa, en donde incluso algunos países, y lo adelantaba Mau muy correctamente, ¿no? Chile, Brasil, Colombia, que recientemente ha comenzado a hacerlo, que ya comienzan a recortar tasas de interés, hemos visto cómo las monedas comienzan a depreciarse. Por lo tanto, si estamos esperando un movimiento de normalización en política monetaria, lo más correcto en términos fundamentales sería pensar que las monedas emergentes tenderían a tener un desliz ordenado, gradual, del nivel actual de los tipos de cambio, sobre todo en aquellos países en donde no hemos visto todavía disminución de política monetaria. Casos muy específicos, por ejemplo, México, o en aquellos países en donde hemos visto apenas el inicio del descenso de políticas monetarias, como pudiera ser Colombia. Algunos otros países, Chile, Brasil, ya han tenido ese movimiento, ya se han adelantado prácticamente 6-8 meses y algo de eso ya está incorporado. Ahora bien, uno esa parte de mi respuesta con la perspectiva ya de renta fija. La base para la renta fija en términos generales, pues es qué es lo que va a suceder con Estados Unidos. Ya decíamos que se ven perspectivas positivas. Y de ahí ahora sí migramos a las condiciones locales. Las condiciones locales también ya lo adelantábamos. Hay muchos países en la región latinoamericana, Chile, Brasil, Colombia, Perú, que ya han comenzado su movimiento de disminución de política monetaria y esto se ha traducido en retornos positivos para la renta fija. Por eso estamos convencidos que, por ejemplo, en países que no lo han hecho como México, es una excelente oportunidad para comenzar también a alargar ciertas duraciones y plazos, como ya lo habíamos mencionado. No hay que dejar de lado, y también hay que decirlo, los mercados, si bien tenemos una perspectiva positiva en renta variable, en renta fija, no están exentos de condiciones volátiles o choques exógenos. Hay que mencionar que vienen elecciones en Estados Unidos, seguramente eso traerá algo de volatilidad, sobre todo la segunda mitad del año, pero a pesar de ello y de algunos choques geopolíticos que muy bien mencionaba Mauricio anteriormente, a pesar de todo eso creemos que las condiciones están dadas para no descarrilar nuestras tesis de inversión y favorecer estos activos que estamos mencionando. Entonces, en términos de Latinoamérica, la realidad es que seguimos, no hay algún país ahorita que digamos, este país no me gusta o ya capitalizó todo el movimiento, no. Todos los países, incluso aquellos que van mucho más adelantados en política monetaria, tienen un buen espacio de disminución de tasas de interés y creemos que eso debiese capitalizarse en buenos rendimientos para este 2024. Clarísimo, Joaquín. Quiero ya empezar a incorporar algunas preguntas que nos han llegado de nuestros clientes y vamos a partir por un tema que todavía nadie ha mencionado, que pareciera ser el elefante debajo de la mesa, que es el caso de China. ¿Qué pasa con China, esta recuperación que no llegó el 2023 o que llegó mucho más lento y en menor magnitud de lo que algunos esperaban? Recordemos que prácticamente todos estábamos sobreponderando Asia emergente y China a principios del año pasado.
vimos que la reapertura no impactó en el crecimiento como debió haber impactado y vemos que hasta el día de hoy hay grandes problemas de confianza, sobre todo en el sector inmobiliario. Quería preguntarte a ti, Mauricio, ¿ves posible que esta situación se revierta? ¿Ves a un gobierno central más activo en la aplicación de estímulos? Vimos las últimas semanas que algo anunciaron, pero las bolsas reaccionan demasiado tímido. ¿Este va a ser el año de China o nuevamente preferimos ser más cautos y enfocarnos en otros mercados? Porque además todo lo que pasa en China nos afecta directamente a nosotros acá en Latinoamérica. Totalmente, ¿no? Y es una gran pregunta y te diría, nosotros, aún con el dolor que ha experimentado China económico y en mercados en el último año, en la gráfica que mostrabas sobre desempeño de bolsas se ve claramente el rezago masivo que ha tenido China, la destrucción de valor que ha experimentado en el último par de años. Aún así, aún entendiendo que está por valoraciones tremendamente descontado, la verdad es que nosotros tenemos unas preocupaciones fundamentales sobre el futuro de China, como bien lo decías, se han anunciado, se siguen anunciando estímulos. Esta semana se vio como el gobierno está tomándose bastante en serio las caídas en los mercados accionarios, está viendo cómo hace para impulsarlos y hacer que reboten y con esto tratar de generar un ciclo positivo en la confianza de los inversionistas y de los consumidores, que la realidad es que están bastante deprimidos. Hoy conocimos el dato, por ejemplo, de inflación, cuando estamos hablando, mientras hemos venido durante 2 años hablando de cómo controlar la inflación que se disparó en el resto del mundo, China ha estado batallando con deflación y hoy volvió a publicar unos datos inflacionarios negativos del último mes, digamos, la desinflación más fuerte de los últimos 18 meses. Entonces, como bien lo anotabas, el sector inmobiliario tiene unos problemas estructurales, la confianza del consumidor está muy baja y esta combinación de factores nos hacen pensar que los estímulos necesarios para hacer reflotar esta economía aún son suficientes y va a ser difícil que el gobierno, al menos en el 2024, logre crear las condiciones necesarias para que se dé un rebote. Entonces no estamos aún positivos en el corto plazo. A largo plazo monitoreamos unos factores que nos siguen preocupando. Por ejemplo, la demografía en China es un gran reto que va a tener durante las próximas décadas. Hoy por hoy, te dejo este dato, la población mayor de 60 años en China hoy por hoy es el 16%, pero se calcula que de aquí a 10 años ese porcentaje haya subido al 32%, que es más de la población mayor de 60 años de Estados Unidos. Entonces hay problemas muy estructurales que China va a tener que afrontar y en ese sentido nosotros como inversionistas internacionales que podemos ver valor relativo en los diferentes mercados y segmentos, creemos que aún quizás no es el momento de tomar una posición agresiva en activos en China. Yo agregaría ahí algo también a lo que comenta Mauricio, muy bien o muy acertado, que hay muchos desbalances y tal vez ahora lo que ha aflorado es el tema inmobiliario, pero el tema inmobiliario termina impactando y contagiando muchos otros sectores y uno de ellos que no es menor es el sector financiero, sector de la banca. Entonces también tiene muchos desafíos ese sector de financiamiento a este tipo de industrias que están comenzando a tener estragos. Entonces yo comparto plenamente esa opinión y iría tal vez con un doble clic. Lo que ha detonado es el tema inmobiliario, pero hay muchos otros sectores que por ahí podrían comenzar ya a tener algo de humo con este contagio, ¿no? Gracias a ambos. Quiero quedarme contigo, Joaquín, ya que hablaste del tema inmobiliario en China. Quiero a partir de una pregunta que nos llegó por acá, llevarte al sector inmobiliario en Estados Unidos. A pesar de que tuvimos alzas en las tasas de interés, el año finalmente igual dejó resultados positivos para este sector el 2023. ¿Cuál es tu visión para el real estate el 2024 y si hay alguna categoría dentro de esta amplia gama que prefieras sobre otra? Claro. En efecto, aquí tal vez haría una distinción.
Si nosotros miramos el real estate con estos famosos vehículos que se llaman REITs, que es básicamente real estate listado, como si fuera un ETF, ¿no? De alguna manera, seguramente vamos a observar que en el 2023 el desempeño fue muy positivo. Y esto tiene que ver más que con una condición propia del real estate, con un contagio, en este caso positivo, del movimiento del mercado de equity o de renta variable. Para que se lleven ustedes más o menos esta sensibilidad, el mercado de REITs, es decir, el de real estate inmobiliario que está listado en las bolsas, tiene cerca de 70% de correlación con el movimiento de mercado. Entonces, si la bolsa se hubiera deprimido, seguramente el real estate hubiera también caído. En este caso, ¿cómo subió? También subió, tal vez exacerbando el movimiento. Sin embargo, el real estate sigue dando, ¿no? Y ha tenido movimientos muy, muy positivos. Hacia adelante creemos que esto se va a mantener, va a continuar el desempeño positivo por dos factores principales. Uno, la disminución de tasas de interés. El real estate generalmente, como se entiende, es como si fuera un bono en donde tienes flujos que son básicamente los flujos de las rentas, ya sea de un edificio, de un centro comercial, de unas fábricas, bodegas, etcétera. Ese es flujo, es como un bono. Y entonces cuando bajan las tasas de interés, ese tipo de activos como el real estate tiende a beneficiarse. Entonces, en ese sentido, más de políticas monetarias o de coyuntura económica, creemos que es un muy buen factor. Y segundo, lo que hemos también visto es una demanda natural por diversificar las carteras. En esa demanda natural de diversificación de carteras y estar en este tipo de activos más como alternativos, al mismo tiempo menos ligados al desempeño de los mercados, hemos visto también una demanda y flujo que apoya mucho el desempeño del mercado de real estate. ¿Qué tipo de real estate? También hay que decirlo, estaríamos más positivos ese real estate de infraestructura, el real estate menos positivo tal vez el de oficinas, pero el de infraestructura se ve bastante bien. ¿En qué regiones? Yo creo que todas las regiones lucen atractivas, pero si habría que destacar alguna en particular, Mauricio lo mencionaba muy bien, México por el nearshoring luce excepcional, hemos visto muchos flujos, entonces real estate, en conclusión, se ve muy bien, preferimos infraestructura y en términos de regiones, todas, pero tal vez con un asentamiento más puntual en la parte de México. Yo quizás a eso solo le agregaría que en el caso puntual de Estados Unidos y a nuestro punto que hemos venido repitiendo en las diferentes clases de activos, creo que como bien lo dijo Joaquín, la selectividad y la dispersión entre segmentos va a ser muy importante, viene siéndolo. Nosotros ahí tenemos una visión positiva en real estate residencial en Estados Unidos, básicamente porque en el último año se desplomó este mercado, las ventas de viviendas nuevas y usadas, conectándolo con el punto de la subida en la tasa de las hipotecas. Muchas personas, muchos consumidores en Estados Unidos pararon sus decisiones de adquisición de vivienda esperando un relajamiento de las tasas, y si esto llega a ocurrir como esperamos en el segundo semestre de Estados Unidos y en el segundo semestre de 2024 y en el 2025, muy seguramente hay una demanda pendiente que nosotros esperaríamos que tenga un impacto bien fuerte en la dinámica de vivienda en este país. Y ya mencionó Joaquín el otro sector en el que estamos positivos, el segmento industrial, data centers, logístico en Estados Unidos. Digamos que eso es una mega tendencia que sigue vigente, que se fortalece y que va a generar demanda por estos subsegmentos de la finca raíz. Gracias, Mauricio. Tenemos tiempo para una pregunta más que quiero hacértela a ti, Mauricio, ya que has hablado harto de la selectividad, que va a ser bien importante este año. Estamos en un año electoral en Estados Unidos. ¿Cómo este año electoral podría impactar a los distintos sectores, a la renta variable en general en Estados Unidos? ¿A qué tenemos que estar atentos cuando pasen los meses, se definan los candidatos y ya nos acerquemos ahí a un nuevo noviembre donde se define un nuevo presidente para Estados Unidos? No, es un gran punto, Ariel, y pues no se nos puede olvidar lo que pasó en la última ocasión que Trump fue elegido, y que hoy es una probabilidad que está sobre la mesa. Están bastante divididas las probabilidades, pero lo que es claro es que este año electoral va a generar volatilidad en el mercado a medida que se acerque la fecha. No creemos
que el impacto que tuvo esa elección en su momento, si es que llegase a ocurrir, que nosotros hoy por hoy no tenemos un view sobre quién sería el candidato elegido, pero sí sabemos que si fuera ese el escenario, pues se vienen unas disrupciones importantes sobre las cadenas de suministro, sobre el comercio global. Recordemos que por una de las principales políticas es proteccionismo, alza de aranceles, y esto tendría un impacto sobre la inflación. Entonces, a mi punto inicial de inflación y qué tan importante es para el resto de activos, tener en cuenta que está sobre la mesa un factor adicional de presión y de riesgo sobre la inflación. Lo siguiente que te diría es, va a ser un año volátil, vamos a estar pendientes de qué va pasando en las primarias, lo que falta ya está, digamos, bastante avanzado, pero cuando una vez esta incertidumbre se saque de la mesa en el segundo semestre, nosotros creemos que más allá del resultado final, esto en años electorales tiende a ser un impulso. Es decir, tenemos una primera mitad del año con bastante volatilidad y incertidumbre asociada a esto, y pasado en la segunda mitad del año, una vez se quita esa incertidumbre de la mesa, los activos de riesgo tienen un impulso que digamos, refuerza nuestra visión positiva en activos de riesgo. Y adicional a eso, yo creo que no hay que olvidar también que, bien lo mencionaba Mau, ¿no? Trump parece que va ganando terreno, pero al mismo tiempo la personalidad de Trump apunta a ser un presidente que apoya mucho el mercado financiero, porque finalmente él se beneficia mucho de eso también directamente. Entonces creo que con lo que comentaba Mau en términos fundamentales y el perfil del presidente, al menos pudiera dar, a pesar de todos los retos, todavía continuar ese soporte hacia los mercados de riesgo, ¿no? Renta variable. Excelente, Mauricio y Joaquín. Bueno, estamos llegando así al fin de nuestra conversación. Creo que pudimos sacar varios temas en limpio. Les quiero agradecer por su participación, y también les cuento que le estamos agradeciendo a más de 900 personas que se conectaron a este webinar en toda Latinoamérica. Así que muchas gracias por acompañarnos. Como Sura Investment, somos el asset manager latinoamericano expertos en asesoría. Por lo mismo los invitamos a que cualquier duda que haya quedado se acerquen a sus asesores, nos visiten en nuestra página web www.surainvestments.com para que así estén enterados de todos los contenidos relevantes que tenemos para ustedes. Así que muchas gracias y nos veremos en un próximo espacio. Gracias a todos. Gracias a todos. Somos Sura Investments, el asset manager latinoamericano experto en asesoría y soluciones de inversión con alcance global para personas, empresas e instituciones. Somos multiculturales, trascendemos fronteras, con presencia en 5 países de la región y vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo. Entregamos soluciones innovadoras y diseñamos estrategias de inversión acordes a las particularidades de cada región. Contamos con un equipo especializado y comprometido con construir relaciones de confianza a partir de una asesoría personalizada para que nuestros clientes alcancen sus metas financieras. Complementamos nuestro amplio portafolio de activos a través de alianzas con managers de clase mundial, desarrollando estrategias de asesoría a la medida de cada cliente. Gestionamos inversiones que impulsan el crecimiento y desarrollo sostenible de Latinoamérica e incorporamos criterios ASG en nuestros análisis de inversión, buscando impactar positivamente los mercados en los que estamos presentes. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta.